El tema es lucha por tu bendición. Génesis capítulo 32 dice de esta manera: así se quedó Jacob solo y luchó él con el varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Yo creo que tenemos un Dios muy personal. Si Jacob nos dice esto, él sabía de lo que estaba diciendo. ¿Cuántos esperan bendición de Dios? Todos. Y yo me preguntaba, ¿qué es bendición de Dios? Bendición de Dios es revertir todo lo negativo que está pasando hoy en tu vida. Tú me dirás: pastor, pero tengo muchas cosas negativas. Bueno, Jacob eso es lo que estaba diciendo. Y Jacob no se desmayó ni tiró la toalla. Él buscaba recibir esa bendición que un día iba a llegar de parte de Jehová de los ejércitos. Yo siempre he creído en una segunda oportunidad, second chance. Si usted pierde un negocio, hay una segunda oportunidad de que pueda tener otro. Cualquier cosa en nuestra vida hay una segunda oportunidad. En todas las áreas que usted se imagina o piense, siempre va a haber en nuestra vida una segunda oportunidad. Y cuando comenzamos a vivir la vida, siempre existirá errores. Todos nosotros cometemos o hemos cometido errores, pero esos errores nos enseñan a aprender. Y nos toca esforzarnos para superar esos errores y no volverlos, claro, a cometer. El problema no es tener errores, el gran problema es no aprender de ellos. Porque si nosotros no aprendemos de los errores, si usted se cree justo, váyase de la iglesia y vaya con Dios, que Dios lo necesita en el cielo. Pero si usted no se cree justo todavía y que comete errores, quédese acá y escuche el mensaje. Cuando eso ocurre, va a llegar un punto de rendición. Usted afloja las manos, tira la toalla y le dice a su esposa o a su esposo: yo no quiero seguir más. Y eso ocurre en la vida de matrimonios, en la vida de padres con hijos, en la vida de las iglesias, de pastores. I give up, dicen en inglés. Y el error más grande que tenemos nosotros, cuando nos dejamos mover por esos errores, tomar esa decisión drástica y decir: I give up, tiro la toalla. Porque el diablo eso es lo que quiere. Acá hay muchas personas, yo recibo texto, de personas que se han ido de acá, que dicen cristianas, que están orando para que el ministerio Majestad se cierre. Y si usted quiere nombre, se lo doy, después venga a la oficina. No se los voy a dar, pero bueno. Jacob fue uno de los que esperaba esa bendición de Dios. Ahora, Jacob fue un israelita que luchó, dice la palabra, por su bendición desde el vientre de su madre. Anhelaba ser bendecido por Dios. Compró por un plato de lentejas, sabemos la historia, la pastora hace un par de semanas atrás habló de Jacob. Compró un plato de lentejas y la herencia de su hermano Esaú como primogénito y lo obtuvo. Jacob era un hombre que se pensaba que iba a ganar todas las batallas y que iba a ganar todas las pruebas que él pasaba. Buscó que su padre le bendijera a cambio de su hermano y alcanzó la bendición. Claro, en una forma equivocada, pero lo hizo. Como hijo era obediente a sus padres, los honraba y alcanzó gran bendición por honrar a sus padres. Y Dios le hablaba en sueños. Diga: Dios me habla en sueños. Dios le hablaba a Jacob en sueños y le estaba diciendo que él iba a hacer algo en su vida, como nos dice a nosotros. Por eso no es bueno tirar la toalla en ningún momento de nuestra vida. Dios le daba promesas para su futuro y se cumplieron. Y después de luchar con Dios toda una noche, como decía la hermana Belina hoy, casi predica ella el mensaje este, y gloria a Dios porque el tiempo la paró, tenía ganas de predicarlo ya. Pero después de luchar con Dios toda una noche, Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa de engañador, porque Jacob, el nombre de él es engañador, a luchador. Y hay una gran diferencia en ser una persona que se engaña a sí mismo y que busca engañar a los demás
para lograr una bendición, a ser un luchador. En el ring de boxeo hay dos luchadores y ellos pelean los dos. Claro, uno recibe más que el otro y cae en un knockout, pero el otro sigue y después se levanta y sigue adelante. A pesar de su debilidad de carácter, amaba a Dios. Y esa es la gran importancia en nosotros. Podemos ser de débil carácter, podemos ser extrovertido, introvertido, hablar mucho, hablar poco, pero Dios, que conoce el corazón de cada uno, dije de cada uno, nosotros sabemos quién ama a Dios y quién no. Jacob era luchador comprometido y es un modelo de imitar cuando se enfrenta a las dificultades, porque la vida de Jacob es una vida, o fue una vida desafiante, como nosotros. Esta mañana el hermano Edwin subió por primera vez, creo que al balcón, y cuando yo lo vi, le dije al hermano Edwin, antes de subir acá, reprenda al diablo, le dije. Y se quedó el hermano, ¿verdad? Y porque cada vez que subimos ahí, cada servicio, encontramos algo diferente, porque el diablo quiere tocar algo ahí. Pero gracias a Dios el hermano entendió el mensaje, ¿verdad? Jacob sabía que la única forma de conquistar las bendiciones de Dios era por medio de la fe que él tenía, el amor a Dios y creerle. Si Dios le dio una promesa, ¿por qué dudar? Y muchas veces nosotros dudamos en la promesa de Dios porque no llega. Quiero que llegue hoy. Y no llegó todavía. Pero Jacob no dudaba que la promesa que Dios le había hecho iba a llegar. Ahora yo quiero hoy compartir con ustedes en la vida de Jacob algunas características de lo que significa ser un hombre o una mujer luchadora. Un hombre que quizás en el principio buscó la fama, buscó la gloria, buscó la victoria, empujando a otros, como algunos ministros de alabanza que quieren empujar uno al otro y se van corriendo. Así hacen, como predicadores, pastores hacen eso. O los que están en el púlpito muchas veces, yo predico mejor que el pastor y tratan de empujarlo. O en su trabajo, cuando usted no es manager de su trabajo y ve que el manager no es eficiente y usted quiere empujarlo, ¿cómo lo empujamos al manager chismeándole que el manager no sirve y queremos nosotros tomar ese lugar? Bueno, así era Jacob, pero amaba a Dios. Eso era importante. En la vida de Jacob, él no se dejó vencer por los contratiempos, diga contratiempos. Llegan a nuestra vida contratiempos. Lo que yo le estaba mencionando en la iglesia, nunca me imaginé que en un abrir y cerrar de ojos, esta iglesia casi paga $1.500. Podríamos decir tirados a la basura. No, no es a la basura. Estamos confortables, estamos contentos, se hizo un buen trabajo, seguimos adelante. Pero salen contratiempos. Génesis, en la historia de Jacob, dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, ya sabemos esta historia, se ha predicado tantas veces que a veces a mí me aburre contarles las mismas historias de ustedes, pero bueno, refresca la memoria. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante. Jacob no era tonto, no era ciego. Como todos los hombres, nosotros sabemos lo que elegimos. No te estoy mirando a ti, hermano. Siempre te crees que te estoy mirando a ti, pero no. Y dice, Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob, dice, amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, le dijo al suegro, futuro suegro, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor, lo engañó, es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días, porque cuando uno ama a alguien, ¿qué son 7 años? Nada, ¿verdad? Nuestro hijo Leonardo estuvo 8 años de novio. Se pelearon una vez, casi se dejan, y como se amaban, se volvieron a juntar y se casaron. 8 años, fue su única novia, y ella también su único novio. Y aguantó 8 años, hasta que se graduó. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se cumplió, después de los 7 años,
para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete, sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llevó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana de aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Yo no entiendo cómo Jacob fue engañado, no le vio la cara, se ve que era de noche, no había vela en aquel tiempo. Estaría él medio tomado, no sabía con quién se había acostado, y después a la mañana siguiente, como quizá les pasó a alguno de ustedes, que viene esa persona y le dice, ¿sabes qué? Voy a tener un hijo tuyo. ¿Mío? Y Labán respondió, no se hace acá así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de este y yo te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo. Otro, another 7 years. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Accidente, contratiempo, suceso importuno que obstaculizaba o impide el curso normal de algo. Eso le pasó a Jacob. Y eso nos pasa a nosotros. A veces hay imprevistos en nuestras vidas que se meten y uno no sabe qué pasó. ¿Por qué llegó esto? ¿Por qué a este tiempo? ¿Por qué en verano? ¿Por qué en invierno? ¿Por qué en esta casa? ¿Por qué con este carro? La historia dice que Labán era el tío de Jacob y Jacob quería casarse con la hija menor de Labán, con Lea. Labán le dijo a su sobrino Jacob que dejaría que su hija pequeña se casara con él. Lo engañó. Usted y yo muchas veces hemos sido engañados. Engañados por nuestra familia, engañados por un pastor que le predica falsas herejías, engañados por el jefe de su trabajo, el manejador que le promete que le va a aumentar y nunca le aumenta nada, engañados por los políticos que están en el gobierno, que sacan leyes que nunca las cumplen. Vivimos siendo engañados, pero a la vez engañamos a otros. Para un muchacho joven, esperar 7 años para casarse es too much. Bueno, hay algunos que a lo mejor dicen, yo me espero más porque ni me quiero casar, eso es otra cosa. Y esperar 14 años era demasiado. Ahora, en aquel tiempo no existía el vivir en pareja. La virginidad era muy importante. El padre y la madre sacaban los trapitos a la luz. Mi hija era virgen. Ahora no hay más trapitos, digo no hay más virgen, pero por lo mismo. Llegado el tiempo, Labán le juega sucio a Jacob y le da la hija mayor. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi hija porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Fue engañado. Aparentemente durante el banquete, yo no sé si, porque ahí se acostumbraba a tomar mucho vino, y puede ser que haya ocurrido eso. Y entonces él tuvo que esperar 14 años para lograr la promesa de Dios. Ahora, frente a los contratiempos que tenemos nosotros a diario, usted puede salir victorioso y no retrasarse en el proceso de la meta. Depende si usted no baja los brazos. Yo escucho muchos comentarios ahí en consejería de personas que han bajado los brazos, que han cambiado zapatitos viejos por nuevos y no le han dado resultado. O sea que no debe dejarse engañar por el enemigo frente a algún contratiempo de nuestra vida y frente a alguien que nos quiere engañar. Nos dicen a nosotros antes de comprar un carro, lea en la parte de abajo del contrato las letras más pequeñitas porque ahí está el engaño. Pero nosotros no le hacemos caso a eso. Jacob ponía todo su esfuerzo para lograr sus propósitos. Trabajó 14 años, gratis podríamos decir. Pagó con dedicación un precio para alcanzar las bendiciones prometidas por Dios, pero no bajó los brazos. No se dejó vencer por los contratiempos. Ahora dile al que está al lado tuyo, yo sé que tú estás pasando un contratiempo en tu vida, pero no te dejes vencer. Dile al que está al lado. Al que está al lado tuyo, a tu derecha, a la izquierda. Porque todos estamos pasando por algún contratiempo en nuestra vida. Quizás algún contratiempo fácil, algún contratiempo difícil, algún contratiempo que nosotros nos imaginamos que pueda ser sin solución. Y son contratiempos que pasan en la vida y a veces nos hace bajar las manos. Jacob no se dejó vencer por esos contratiempos. Y él dijo esto, si Dios me prometió algo, Él me lo va a dar. ¿Tú lo sabes eso?
Si Dios me prometió algo, Él me lo va a dar. Y entonces Jacob quiso que Dios lo bendijera. Yo creo que eso a mí me pasa, ¿eh? Yo estoy parado en una promesa y todavía estoy parado acá. En una sola promesa. Y usted vio que después de tantos años de ser pastor de este lugar, cualquier otro pastor hubiese bajado los brazos, darse por vencido. Todavía estoy aquí. Génesis 32 dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea que acá Dios le da una profecía personal, porque Dios es un Dios personal. A veces nosotros involucramos a la familia en el contexto profético o en la bendición de Dios y pensamos que Dios me va a bendecir con mi familia. No necesariamente ocurre eso, porque Dios es un Dios personal y no podemos decir que Dios me va a bendecir con la familia o con la iglesia o en esta iglesia. En el cuerpo de Cristo hay todavía mucha ignorancia y quizás conceptos erróneos en cuanto al ministerio profético y la profecía personal. Por eso hay algunos hombres y mujeres en las iglesias que se dejan llevar, dice la palabra, por profecías humanas. Yo no soy una persona que alguien viene y me dice, Señor, el Señor me hizo esto y me hizo esto y me hizo esto. Y yo no soy una persona que me creo las cosas tan fácil. Por eso tampoco soy un pastor que me gusta engañarte en ciertas profecías que no son de Dios y que siento que para mí son humanas. Como una vez en la otra iglesia, yo lo conté en tiempo pasado en otros mensajes, le dijeron a un muchacho de 19 años, te tienes que casar con esa hermana. Y él dijo, bueno, es de Dios. Y la sacó a comer. Y la primera vez cuando la vio comiendo parecía un oso comiendo la chica esa. Y estaba engordando e inflándose. Y él dijo, ¿será una profecía de Dios que yo me case con esta? No era de Dios, menos mal. Porque hay profecías humanas. Y no solamente quiere, el Espíritu Santo quiere madurar el ministerio profético en la iglesia, porque quiere que sus hijos lo escuchen, el verdadero ministerio profético, y cómo responder correctamente para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Porque si yo escucho la palabra hoy, y usted está esperando que Dios le esté hablando a través mío, usted lo que quiere es que la voluntad de Dios se cumpla. Así quería Jacob. Sin embargo, ningún ministerio ni ningún cristiano puede madurarse si no tiene un fundamento bíblico, una esperanza, una promesa. No voy a madurar, pero hay algo que Dios me habló, por sobre todas las cosas y por mensajes que yo escucho, y me gusta, y me gusta, y me gusta lo que predicó y lo que dijo me gusta, pero acá hay una promesa que Dios me habló a mí. A mí. Demasiados cristianos forman sus creencias sobre una experiencia impactante, sobre las palabras de un predicador, de un artista famoso, en vez de lo que dice la palabra de Dios. Porque acuérdese que nosotros no podemos agregar ni quitar. Yo no puedo agregar una promesa que no está acá. Tiene que estar acá, pero es para mí. Es para mí la promesa. Y nunca se les ocurre a esos cristianos ser como los bereanos. En aquel tiempo en Israel hay muchos bereanos quienes escudriñaron la Escritura diariamente para ver si lo que el apóstol Pablo predicaba era verdad. Y eso es lo que usted tiene que hacer. A ver, pero hoy tenemos PowerPoint, pero yo igual traigo Biblia. Yo quiero ver si el pastor pone ese versículo, pero yo lo quiero corroborar. Pero algunos ya no traen Biblia porque dicen, no, el pastor lo pone en la pantalla, pero yo me puedo equivocar. Usted tiene que verificar con su palabra que lo que está leyendo es real. Y es triste que el elemento del cuerpo de Cristo hoy en día, que se identifica como cristianos apostólicos y proféticos, muchas veces es el menos disciplinado en estudiar la palabra y en creerse todo lo que uno dice de acá. Porque le gustó la bromita que el pastor hizo, usted se la creyó. No, no es así la cosa es más seria. Pablo dice, yo me planté en la roca. Y no hay viento de doctrina de demonios que me vaya a mover de la roca. O sea, uno está plantado sobre la roca que es Cristo.
Y por más que venga un mensaje profético de hombre, yo no me voy a dejar mover por ese mensaje profético de hombre. Quizás ese mensaje profético agregó algo que no está en la palabra. O sea, usted tiene que guardar en su corazón algo importante que Dios ha sellado y ha marcado, como se marca las vacas o los bueyes con un metal, hierro, caliente. Y se lo ponen aquí, ¡pah! Usted tiene que tomar ese hierro caliente y marcarse Cristo. El mensaje cristocéntrico. De ahí no me muevo, ni para acá, ni para acá. Lo que dijo Cristo, eso es, y yo lo tengo marcado. Acá, no acá, acá. Entonces Jacob no se dejó vencer por esos contratiempos y él siguió hasta que Dios lo bendijera. Ahora, ¿cómo se llama eso en nosotros? Eso se llama, Jacob tenía espíritu de persistencia. Persevera hasta el fin y será salvo. ¿Cuál es el fin? Cuando me vaya con Dios es el fin. Pero Jacob sabía eso. Sé perseverante. Yo soy una persona muy perseverante. Les mando emails a 5.000 personas toda la semana. Y algunos me mandan a decir, bórreme de la lista. Y lo borro. Pero a los que no me dicen, bórrame de la lista, les sigo mandando correos electrónicos sin tener respuesta. Entro en las redes sociales, entro en Facebook y sigo mandando mensajes. Entro en LinkedIn y sigo mandando mensajes. Y a veces no recibo respuesta. Y hoy recibí, alguien llamó de Tijuana y otro llamó de San Francisco que quiere que tengamos una conferencia. O sea, a veces llega respuesta, es limitada, pero llega. Por eso Dios te dice, no bajes los brazos, persevera hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Yo no sé cuál es el fin en mi vida, pero yo sé que Dios me pide a mí que yo persevere. Persevera en el lugar que estás trabajando hasta que salga a otro lugar mejor. O sea, perseverar significa aguantar el huracán que está pasando en tu vida. ¿Estás pasando un desierto? Bueno, persevera. Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. Y Jacob insistió hasta lograr la bendición. Luchó con el ángel toda la noche y ahí dice que no se rindió. Ahora, no importa si tu matrimonio no es lo que estabas esperando, porque hoy en día es muy difícil decir este o esta es el matrimonio ideal o este es el matrimonio ideal. Es difícil decir eso. Pero persevera. Persevera. Sigue adelante. No importa si tu jefe no te trata bien. Persiste. Persiste en ese lugar. Ay, pero pastor, usted es muy cargoso. ¿Le han dicho a usted que usted es muy cargoso? A mí me lo han dicho varios. Pero yo persevero. Yo sigo adelante. La persistencia es la luz verde que tenemos los cristianos para seguir adelante. ¿De quién viene esa luz verde? De Dios. Él te dice, persevera. Pablo lo dice, persevera hasta el fin. Yo no alcancé la meta, dijo Pablo, pero estoy en ese camino. Estoy perseverando. Persevera en tu trabajo, persevera en tu negocio, persevera en lo que tienes en la mano hasta que Dios te muestre otra cosa. Persevera. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay una promesa en tu vida. Hay algo importante. De 100 mensajes hay uno que tocó tu corazón y eso está ahí grabado. No sé quién lo predicó, alguien lo predicó, pero ahí está grabado. Tú estás depositando tu confianza en ese mensaje que un día escuchaste, que fue una promesa que llegó a tu vida y te tocó y sentiste que eso era de Dios. Tú lo puedes sentir cuando es de Dios y cuando es del hombre, y ahí lo sientes bien adentro tuyo. Y cuando vienen las tormentas y cuando vienen los vientos huracanados, cuando vienen los terremotos, tú sabes que tú tiemblas. Pero ahí tienes la promesa que Dios ha puesto en tu corazón. Y uno persevera en esa promesa. Jacob no se dejó vencer por los contratiempos hasta que Dios lo bendijera. Porque él tenía un espíritu de persistencia, de perseverancia. Pero para Jacob, primero el Padre Celestial en su vida y después los hombres. Ahí está la cosa. ¿Sí? Acá me meto en un terreno muy, muy peligroso. Primero en tu vida tiene que estar Dios. Y después los hombres. Acuérdate lo que dijo Jesús.
Cuando fue la madre y los hermanos a buscarlo, ahí está tu madre y tus hermanos. Jesús los miró y dijo, esos no. Los que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos. Porque si yo me voy a pensar y a bajar los brazos por ver la vida de cada uno de ustedes, lo bajaría ahora. Y no porque lo estoy ofendiendo, ¿eh? Porque a veces los veo a ustedes, los veo a todos con los brazos caídos. Ayer los vi a 6, 7, 8, 9 que vinieron a ayudar. Yo dije, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque cuando hay más ayuda, se hace más trabajo, se hace más ligera la carga. Ayer tuvimos victoria en el nombre de Jesús allá afuera. Se testificó, vinieron varios a ayudar, vinieron otros a limpiar la iglesia, y eso es lo que la gente quiere ver. Para Jacob, primero Dios. Así se quedó Jacob solo. Solo, diga solo. ¿Qué quiere decir cuando una persona está sola? Que todos los que están alrededor tuyo te pueden traer contratiempos. Dolor de muela, aunque no te duela la muela, pero te traen dolor de muela. Y Jacob se quedó solo y dijo, ¿y ahora qué hago? Persevera. Estaba solo, pero no estaba solo, estaba Dios con él, diga Dios con él. Tú no estás solo, Dios está contigo. En las buenas y en las malas, Él está ahí. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, pero tienes que tú perseverar. Es lo que está diciendo la palabra. Y Jacob hizo eso. Él no pidió ayuda cuando luchó con el varón. A veces nosotros nos sentimos solos y pedimos ayuda de alguien que nos venga a socorrer. Jacob se sintió solo, pero él tenía en su mente la promesa. Él tenía en su mente la promesa y en el corazón el amor a Dios. Que eso es muy importante, porque si tú no tienes el amor a Dios, si tú no amas a Dios, menos vas a tener ninguna promesa. Y vas a creer en promesas de hombres, y las promesas de hombres no son verdades. Por eso es muy importante tener a Dios en tu corazón, y vas a creer en las promesas de ¿quién? De tu Dios. Jacob trataba primero con Dios sus problemas. Él no iba a la vecina, él no iba a un hermano o una hermana y le contaba y tomaba el teléfono y le decía, ¿sabes qué? Tengo este problema con mi marido, este problema con mi esposa, este problema con mis hijos, ¿qué puedo hacer? No, él hablaba con Dios. Porque el único que te puede solucionar el problema es Dios. Pero tiene que estar en tu corazón. Tienes que sentir que tú lo amas, tienes que sentir que esa promesa que Él te dio un día se va a cumplir. Jacob eso tenía. Conocía el secreto de estar a solas con Dios. Y no se dejó vencer por los contratiempos hasta que Dios lo iba a bendecir. Tenía un espíritu de persistencia, pero para Jacob era primero el padre y después los hombres. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué no crecemos hoy? ¿Sabes por qué no crecemos hoy? Porque hay cristianos inmaduros. Porque ponen la vista en el hombre y todos nosotros damos mal testimonio. Pero si yo pongo la vista en el hombre, no vengo a la iglesia. Porque la iglesia está llena de hipócritas, incluyendo la del pastor, el pastor también. Jacob aprendió en esa adversidad a no lamentarse ni quejarse. Siguió adelante. Así se quedó Jacob solo, luchó con el varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto es algo importante. Porque cuando el varón con el que él luchaba vio que no podía con él, él le toca el encaje de su muslo. Se desconyuntó el muslo mientras con él luchaba, dice la palabra, y a pesar del dolor que pudo sentir, continuó en su propósito. No se concentró en ese dolor, porque la peor cosa que puede pasar en nuestra vida, y está grabada en nuestra mente, es pensar siempre en los dolores pasados. Y vivimos con dolores, como esa hermana que la madre le pone Dolores. Por favor, no le ponga a su hija Dolores.
Porque cuando se casa ella le dice al marido, tengo dolores de cabeza, dolores de acá, me duele todo. Y el marido se busca otra. Entonces no le ponga dolores a su esposa, a su hija, digo. Jacob no se lamentaba, no se quejó. ¿Y qué sacamos con esa experiencia? Jacob cojeaba. Y cuando uno cojea, es como cuando Dios te dice, en esa prueba que estás pasando, te voy a bajar del púlpito, o te voy a bajar del negocio que tienes, o te voy a bajar en la condición que tienes humana, de orgullo que hay en tu corazón, y te baja Dios. Y entonces tú empiezas a cojear, pero a cojear en el espíritu. Ya no tienes fuerza, porque después de la caída viene el orgullo, y nosotros nos jactamos de ser orgullosos. Dile al que está al lado tuyo, tú pareces argentino, dile. Dile, pareces argentino. Y entonces Dios dice, a todos esos argentinos que son buenos, los voy a sacar del equipo. Y los sacó a todos, hasta el mejor jugador, a Messi. Y voy a empezar con todo de cero. Jugadores nuevos. ¿Saben por qué? Porque los jugadores nuevos no tienen nombre. El orgullo no llegó todavía. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros. Cuando el orgullo se nos sube y pensamos en los beneficios personales y nos olvidamos de Dios, Dios dice, para abajo. Y Jacob dice, ay, ¿qué pasó ahora? Ay, me duele acá, porque cuando usted entra por ahí y el ujier le dice, ¿cómo te sientes, hermano? Y usted le dice, bendecido, pero tengo un dolor acá. Dios sabe que el orgullo nos lleva al fracaso. Ahora Él va a buscar la manera de quitarnos ese orgullo. Y nos va a hacer pasar por situaciones de dolor, de prueba. Pero es transición. Es una cosa temporal, a veces duran años, pero es temporal. Hasta que viene Jacob y se dio cuenta y él empieza y reclama esa bendición. Porque tú puedes reclamarla. Hey, I'm tired. Ya me cansé. Tú me la prometiste. Dice la palabra, pedid y se os dará. Pero hay algunos que pedimos mal, dice, para satisfacer en nuestros placeres. Entonces yo voy a pedir conforme a la bendición que Dios ya puso en mi corazón. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Dice la Biblia que Jacob era un hombre perfecto, pero Dios le quitó todo. Todo. Y después cuando él bajó del orgullo, de sentirse que no era tan perfecto, como dice Pablo, no hay justo ni a un uno, él no era perfecto. Y Dios lo tuvo que tocar. Y cuando pierde todo y es destronado su orgullo, Dios le devuelve el doble. No sé si estás entendiendo eso, porque parece que no estás entendiendo, porque dos solo entendieron y dijeron amén. ¿Usted entendió eso? Diga amén. Todo lo había perdido. Jacob reclama su bendición y dice, y dijo, dígame por qué raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora el profeta Jeremías lo aclara, ¿y qué dice Jeremías? Clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas, y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mí, persiste, persevera. Clamar significa perseverar. No es clamar y venir a una reunión de oración, levantar las manos y empezar a orar en lenguas. No, no es así. Dios quiere ver si en esa prueba que estás pasando, tú estás perseverando. Tú estás persistiendo en ese lugar, permaneciéndote firme en esa situación. Jacob sabía reclamar su bendición. Conocía sus derechos como hijo del reino. Increíble, ¿verdad? Él sabía que tenía prometido la bendición y la pidió. Ahora, ¿qué le pasó a Jacob para recibir la bendición? Primero estaba solo. Segundo, tuvo que luchar toda la noche. Y lo peor que nos pasa a nosotros de noche, que a veces no podemos dormir. Estamos luchando contra el mismo sueño que nos llega. Porque es ahí, en la permanencia esa,
durante la noche, durante ese tiempo, como dice la palabra, que para Dios un día es como 1000 años. Para ti una noche pueden ser 300 noches. Debe ser difícil dormir al lado de un marido que uno no ama. ¿Verdad que sí? Para muchas mujeres, estar al lado de un hombre que no ama debe ser difícil. Y más si ronca, peor todavía. Ahora, Jacob sabía que tenía prometida la bendición, pero luchó toda la noche. ¿Cuánto estás luchando tú? Yo cuando estaba hablando con el hermano Diego ahí arriba, casi no tiene la mitad de edad que yo tengo, ¿verdad? Pero yo los veo a los hombres hoy de 40 y pico de años y ya están bajando los brazos. Ya no quieren luchar. Ayer cuando llegué acá al estacionamiento del hermano Gómez de las 6 de la mañana, que estaba aquí, pobrecito, usted sabe que él tiene las rodillas así camina, pero se limpió todo el estacionamiento. Y a veces vemos a los jóvenes que llegan cansados, que no tienen ganas de hacer nada. Jacob toda la noche. ¿Cuánto es toda la noche para ti? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? O sea, esto nos indica que debemos perseverar, como dice la palabra, hasta el fin. Nos indica que debemos perseverar hasta que Dios traiga la respuesta. Pero eso equivale a no rendirse. A no rendirse. Jacob reclamó su bendición. Déjame, porque raya el alba. No te dejaré si no me bendices. ¿Qué quiero que hagamos hoy? Cada uno de nosotros, es fácil. Tú conoces lo que Dios puso en tu corazón. Tú conoces la promesa que Dios puso en tu vida. ¿Sabes? Yo escucho que a veces vienen personas o hermanos o hermanas a alentarlo a uno. Y es bueno alentar a otros. Es bueno venir y animar a otros. Pero muchas veces son palabras de hombre que tratan de animarte, de levantarte, de darte un impulso. Pero al otro día eso pasa. Te olvidas. Pero lo que Dios puso en tu corazón no te lo vas a olvidar. Yo no puedo entender y muchas veces no puedo aceptar como Dios venía trabajando en mi vida cuando yo estaba, como decía la pastora ahí, trabajando en el negocio que Dios nos puso en nuestras manos. Y cada vez que yo iba todos los días ahí, Dios me decía, esto un día lo vas a tener que dejar. Tú no puedes servir a dos señores. Yo no lo entendía. Hasta fui al pastor que teníamos en aquel momento a preguntarle y decirle, Daniel, ¿qué es mejor? ¿Ser pastor de una iglesia o trabajar en mi empresa? Con mis máquinas. Y él me dijo, sigue con tus máquinas porque las máquinas son frías. Los hombres no son así. Vas a luchar con los hombres. Y eso es lo que me está pasando en mi vida. Porque yo primero quiero ver perfección en mi vida y no lo voy a lograr. Y segundo quiero ver perfección en ustedes y tampoco lo voy a ver. Jacob peleó toda la noche hasta que Dios lo bendijo. En otra oportunidad voy a contar las bendiciones que Dios le dio a Jacob, que fueron muchas. A pesar de haber sido un hombre que engañó a su hermano, que engañó a otros, que fue engañado, pero que había una promesa de Dios en su vida. Yo no sé en qué situación tú estás. Es muy posible que tú estás pasando la misma situación que Jacob. Pero hoy pide al Padre tu bendición. Pídele a Dios tu bendición. Como hijos tú y yo tenemos derecho de reclamar las bendiciones que están en la palabra de Dios. Y con las palabras, no te voy a dejar hasta que no me bendigas.
no te voy a dejar. No voy a dejar de asistir a los cultos hasta que tú me bendigas. No voy a parar de dejar de orar hasta que tú me bendigas. No voy a parar de dejar de diezmar hasta que tú me bendigas. No voy a parar de llegar a la iglesia hasta que tú me bendigas. Y eso es lo que tienes que hacer. Y no mirar en las circunstancias o en el tiempo difícil que otros están pasando. Tú puedes orar, pero el Dios de la otra persona no es tu Dios. La situación que está pasando tu hermano o tu hermana no es tu situación. Tu necesidad es diferente a las de otros. Tu prueba no es que sea más difícil o peor que la de otros, pero es tu prueba. Tú estás pasando por esa necesidad, por esa situación. Y Dios lo que quiere ver es la perseverancia en esa condición que tú estás pasando. Yo voy a pedir que tú te pongas de pie, que el hermano Gerino venga al quivo. Pablo dice, tenemos una carrera por correr. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, ahí está, la cual me dará el Señor justo juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. Donde tú estás, levanta tus manos al cielo. Yo no sé cuál es tu batalla, yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé lo que tú estás atravesando. Yo puedo orar por ti. Nada más. Pero solamente tú eres la persona que puede decir, Señor, yo quiero perseverar. Yo quiero seguir adelante. Yo sé y entiendo que a Jesús le han clavado una